En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, otro testimonio importante para estas tardes. Veterano de guerra de Malvinas, soldado clase 62, Sergio González. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, un gusto de charlar con vos, Sergio. Clase 62, digo bien. Sí, clase 62. ¿De dónde sos, Sergio? De acá de Ciudad de Vita, Ajá. partido de La Matanza. ¿Qué recordás Y, del momento del sorteo? y mira, en ese momento yo estaba trabajando Ajá. en una carpintería, recuerdo más o menos, viste, porque calculá que son muchos años. Sí. Recuerdo haber llegado a mi casa en ese momento Ujú. y haber agarrado el diario y me encontré con la noticia de que me sortearon con el número 744. Ajá. Me tocó ejército Sí. y bueno, eso es lo que recuerdo. ¿Y te incorporaron en qué unidad, Sergio? Me hicieron la revisación médica en el distrito militar de San Martín Sí. y la unidad que me tocó es el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que en ese momento tenía asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Así, pasando Luján, que actualmente está en Toay y La Pampa. así es. Lo trasladaron allá, ¿viste cómo Ujú. pasó con el 3 de la tablada? Sí, sí. Bueno, lo mismo pasó con el 6, nada más que el 3 de la tablada lo trasladaron creo que a Pigüé y Ujú. el 6 está en Toay Bien. y La Pampa. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a salvar de la colimba o que te iba a tocar antes del sorteo? No, no, la verdad es que no, ni lo pensaba, me Ajá. tocó de sorpresa. Yo lo que pasa que eran tan pocas las posibilidades que tenías de salvarte que yo ya lo daba por hecho, ¿viste? Claro. Así que me llegó la noticia, la vi en el diario y bueno, así fue, me presenté, me hice la revisación médica, me presenté, si mal no recuerdo creo que fue un 17 de marzo del 81 Ajá. en la unidad, en la cual apenas entramos ahí en el puesto 1, a la derecha había como un frontón como para jugar al pádel, una cosa así, aparte un Sí. estacionamiento que había al lado. Y bueno, ahí estuvimos todos sentados esperando a que nos destinen cada uno a la compañía que íbamos a pertenecer durante todo el año, Sí. que a mí me tocó la compañía A. Yo Ajá. hice todo el servicio militar en la compañía A Salta. Ujú. Y después estaba la compañía B, la compañía Servicio, Claro. Destinos y Comando. Exactamente. Así que Exactamente. esa fue la entrada ahí al servicio militar. ¿Y la instrucción, el tiempo de instrucción para ustedes, cómo fue? ¿Fue muy Y, nos, exigente? y sí, si tenemos en cuenta de que en el servicio militar, supuestamente, a pesar de que en ese momento no sabíamos nada, te Ujú. preparan física y psicológicamente para el combate, porque Claro. supuestamente en el ejército te entrenan para eso. Sí, sí. Y lo hicimos ahí en Campo de Olivera, ahí a unos kilómetros de donde estaba el regimiento, Ajá. y estuvimos aproximadamente unos 60 días, una cosa así, estuvimos ahí Ujú. de instrucción en el campo, y bueno, ahí nos enseñaron a hacer orden cerrado, Claro. a empezar a manejarnos con el armamento, entrenamiento militar. Sí, sí. Ahí estuvimos ese tiempo hasta que volvimos al regimiento, se fue la clase anterior y bueno, ya ahí comenzamos con las guardias, los servicios de SOS, que eran servicios de operaciones de seguridad, Mm. porque estaba la guardia interna, o sea, la que cubría la guardia de todo el regimiento, y el SOS era, en esa época, viste que salían los camiones a la calle, Claro. y si no te tocaba una cosa, te tocaba la otra. Claro. Es como que vivían de verde todo el tiempo y con el arma en la mano. En el regimiento estábamos con el armamento en los momentos que estábamos de guardia o de Claro. operativo de SOS, pero después no, nos dedicábamos a mantenimiento así de la unidad, Claro. viste, nos tocaban imaginarias, Mm. había gente que estaba destinada al parque automotor, algunos a la carpintería, algunos a distintos lugares. Mm. Yo me dediqué a cortar el pelo porque la verdad que otra cosa no me dieron a elegir, Ujú. y me puse a cortar el pelo ahí a mis compañeros, así que cuando terminaba eran 160 y cuando terminaba con el último prácticamente tenía que empezar con el primero otra vez. Y bueno, Claro. después las cosas cotidianas de todos los días, tocaba a Diana a la mañana, te daban un jarro de mate cocido con un Claro. pan, después íbamos al rancho, al comedor, Ujú. a almorzar,
Y pasábamos el tiempo así, nos hacían arreglar la ropa, porque en ese momento nos habían provisto de ropa que estaba bastante deteriorada de las clases anteriores. Ahí aprendés a coser, a hacer distintas tareas, ¿viste? Sí, sí. La verdad que aprendés muchos valores, ahí Sí, ni aprendés a valorar muchas cosas. Ni hablar. ¿Juraron la bandera también, Sergio? Sí, sí, en Chivilcoy. Ah, en Chivilcoy. Fuimos a Chivilcoy a jurar la bandera. Ujú. Después hicimos instrucciones finales en La Pampa, Ajá. en General Acta creo que era desierto, era con arena y árboles, todo con espinas, que inclusive hicimos ejercicios con munición de guerra, Ajá. y ahí se tiró con mortero, con cañones, con FAP, MAG, con la ametralladora PAN. Algunos tiraban, eso fue con munición de guerra, no Sí, sí, con claro. fogueo, nada, no, eso era ya con munición de guerra. Bien. ¿Hubo alguna baja? Imagino licenciamiento parcial que le llaman. Eso después no me acuerdo bien cómo fue de movida. La primera baja salen Claro. los que tienen buena conducta, los destacados, no sé cómo lo manejan eso. Sale Sí, la sí. primera baja, después sale la segunda baja, y bueno, yo no salí en ninguna de las dos. Quedamos para la tercera y última baja, que éramos los que cubríamos las guardias del regimiento, mientras la nueva clase, la clase 63, era la que estaba en el campo haciendo instrucción. Claro. Y bueno, cuando ellos volvían, que ya supuestamente volvían para la unidad, y nos íbamos a ir en la última baja. Ujú. ¿Y qué pasó? De las distintas compañías que había, de la A, de la B, servicio, comando y destino, a medida que iban dando bajas, iba reduciendo la cantidad de efectivos que había, y Claro. quedaban poquitos soldados en cada compañía. Y para que no haya ese puchito de cada soldado en cada compañía, nos unificaron a todos y nos llevaron a un destacamento, que Ajá. eso, después todo ese rejunte de todo eso, pasamos a ser la compañía B de Malvinas, Ajá. que ahí fue donde nos enteramos lo del operativo Rosario. Sí. Y bueno, ahí nos acuartelaron, ya directamente no pudimos salir, volvieron a incorporar los que se habían ido de baja, los que no pudimos salir, los que tuvimos la suerte, porque algunos no, nos vinieron a visitar los familiares. En este Ajá. caso a mí me vinieron a visitar mis hermanas y mi mamá con cuñado, no recuerdo bien, y me trajeron, viste, cigarrillos, una serie de cosas, los pude ver un ratito. Ujú. Y bueno, hasta que nos hicieron formar el equipo, el bolsón porta equipo, y ya nos designaron los puestos de combate. Ujú. En ese momento a mí me tocó como abastecedor de la ametralladora MAG, Sí. la cual estaba como apuntador el héroe caído en combate, Juan Domingo Riverger, Sí. y el ayudante apuntador era Miguel Andrea Cola. Ajá. Y bueno, y ahí estuvimos a la espera hasta que llegó el día que nos subieron arriba de los camiones en el regimiento, Ujú. en los Unimog, los Reo, y bueno, nos llevaron a la base aérea de Palomar. Claro. Bueno, estuvimos un buen rato ahí ya a la noche a ver que nos designaran un avión, y nosotros viajamos en un Boeing 747 Aerolíneas Argentinas, totalmente desmantelado, que era como viajar adentro de un tubo. Lo único que tenía eran unas especies de tarimas en el piso y como un chapadura, algo para proteger las paredes del avión para no dañarlo con el armamento o algo de eso, estaba protegido con eso. Claro. Y bueno, así nos subieron al avión, los que estaban en los costados iban apoyados en la pared de los aviones, y en el medio espalda con espalda, o te podías acomodarte como puedas. Con ese avión fuimos hasta Río Gallegos, donde desembarcamos. Ahí nos dieron un sanguchito de queso y dulce y una lata de mate cocido, que la cual, bueno, había que hacer cola para retirarlo, y fui uno de los últimos. Y cuando tenía la lata dijeron, bueno, abordar el otro avión. Estaba que pelaba, y así como me lo dieron lo tuve que tirar porque era imposible tomar. Claro. Ahí nos subieron a un avión también de Aerolíneas Argentinas, pero un poco más chico. En un momento yo me quedé dormido, me despierto con una frenada media brusca del avión,
donde nos deslizamos, claro, al frenarse nos deslizamos todo para adelante, que quedó casi la mitad del avión vacío atrás. Después me di cuenta, yo en ese momento la verdad pensé que nos habíamos caído en el medio del océano porque me desperté con esa sensación. Y no, el tema fue de que la pista se ve que al ser corta estaba muy exigido y bueno, tuvo que pegar esa frenada de golpe y fue el motivo ese por el cual nos deslizamos todo para adelante. Y bueno, ahí nos dio unas palabras alusivas el piloto, felicitándonos, como que íbamos a defender a la patria, que íbamos en nombre de todos los argentinos, palabra más, palabra menos. Donde descendimos por la escalerita del avión y bueno, ahí llegamos el martes 13 de abril del 82 y ahí fue donde llegamos a Malvinas. ¿Qué sensaciones, Sergio, cuando pisaron las islas? ¿Qué pensaste en ese momento? Y la sensación, sentís un orgullo, ojo, sin tener en la cabeza el pensamiento de lo que nos deparaba, la historia, lo que iba a pasar después, desconociendo totalmente lo que iba a pasar. O sea que nosotros, qué sé yo en particular pensaba, bueno, tal vez todo esto se arregle en forma diplomática y todo esto sea todo solamente una maniobra, una movilización de tropa y nada más. Sí, claro. Y bueno, cuando llegamos la primera sensación, uno no deja de sentir orgullo y aparte tanto se hablaba de Malvinas, viste que de chico te hablaban de Malvinas en la escuela y vos te sentías esa cosa, ese cosquilleo, viste que vos te bajás del avión y te sentís como orgulloso, viste. Pero de buen ánimo, obviamente, no pasaba nada. Ahí nos desplazamos en las inmediaciones donde armamos primero las carpas, mucho viento, mucha desolación, frío. Bueno, después de ahí nos trasladamos hasta el final de la bahía donde estaba el cuartel de los Royal Marines, Modi Brook, donde hicimos posiciones ahí también. O sea, estuvimos un par de días ahí cerca en las inmediaciones de Puerto Argentino y después un par de días también en Modi Brook. Hasta que por último nos dieron como destino el objetivo ahí en el Monte Dos Hermanas, donde prácticamente estuvimos, casi toda nuestra estadía estuvimos en el Monte Dos Hermanas Norte, porque después tengo entendido que habían llevado, para no estar solos nosotros, nuestra compañía, porque estaba nuestra compañía nada más ahí, el Regimiento 6 se dividió... no te quiero mentir, pero creo que en la compañía A, la B y no sé si la comando, pero no me gusta hablar de algo cuando no estoy seguro. Yo sé que la compañía A se quedó en Puerto Argentino o por ahí, no estoy seguro por dónde, y la compañía B, que éramos más o menos en promedio de 160 efectivos, 150, 160 efectivos en el Monte Dos Hermanas Norte. Bien, ¿a cargo de quién, Sergio? A cargo de, en ese momento, estaba el mayor Jaime, que era como un jefe operacional, una cosa así, era comando, y después la compañía estaba a cargo del teniente primero Abella. Y después eso se dividía en 4 secciones, la primera, la segunda, la tercera sección y la sección apoyo, donde estaban los cañones 105, los morteros y todo eso. Bien. Y después en el Monte Dos Hermanas Sur se encontraba el Regimiento 4 de Corrientes. Correcto. Estuvimos ahí durante toda la estadía, todo bien, hasta el 1 de mayo. Y ahí nos dimos cuenta que ya no era joda, que ya había cambiado la mano, más después el 2 de mayo, cuando pasó lo de el crucero General Belgrano, ya ahí nos dimos cuenta que ya no había marcha atrás. Ahí como que uno toma conciencia en la situación en que se encuentra y te queda la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Claro. Y después a medida van pasando los acontecimientos y vas tomando cada vez más conciencia de lo que pasa. Y bueno, a partir del 1 de mayo empezaron los bombardeos y ahí ya nosotros estábamos instalados, nos habíamos hecho las posiciones, en su mayor parte de piedras, porque ahí no era como las partes más bajas o llanas de Malvinas que podías hacer pozo, ahí clavabas la pala y enseguida tenías piedra abajo, claro, o sea que teníamos que hacer las trincheras
cavar lo poco que podías y después el resto cubrirte con piedras. Sí, sí. Que de movida, viste, ponías piedras chicas. Ahora cuando empezaron a caer las bombas te das cuenta de que no eran las que correspondían y las cambiabas por unas bastante más grandes. Claro, para tener mejor resguardo. Sí, sí, Claro. sí, porque cuando caían las bombas vos sentías el chiquido de las esquirlas contra las piedras y caían cerca. Claro. La verdad que caían cerca. Tiraban de la artillería naval, después cuando desembarcaron de la artillería de ellos, Claro. y de los aviones, y así estuvimos hasta el más o menos 11 o 12, creo que fue el 11 que presenciamos el ataque que sufrió el Monte London, Ujú. que lo tuvimos ahí mirando con impotencia, como si fueran, no sé cómo explicarte, presenciar eso y saber de que ahí había compañeros tuyos y ver esos combates, escuchar gritos. Uno en ese momento es como que todos dicen lo mismo, ¿viste? Es como que uno es egoísta, vos decís, hoy no nos tocó a nosotros, pero le tocó a ellos, pero sabés que hay compañeros tuyos también. Sí, seguro. Después al día siguiente, si yo no tengo mal entendido, creo que los ingleses tenían pensado atacar los 3 objetivos a la vez. Ojo, son suposiciones mías, me hago cargo de lo que digo. Sí. El Monte Tumbleton, Dos Hermanas y London. Lo que pasa que al complicárseles el tema de tomar ese objetivo ahí en Monte London, es como que abortaron lo demás. Bueno, Claro. al día siguiente venían por nosotros, pero en vez de atacar por nuestro frente, entraron por Dos Hermanas, pero por el sur, por donde estaba la unidad del Regimiento 4 de Corrientes. Y lo agarraron de pechito ellos, que si no, lo agarrábamos nosotros. Bueno, en ese momento se recibió la orden de replegarnos. Supuestamente teníamos que ir al Monte Tumbleton a brindarle apoyo al Bill 5 de Infantería de Marina. Ujú. Ya claro, ahí en el Monte Dos Hermanas entró en combate el Regimiento 4 de Corrientes Sí. y el 6 de Infantería. Ahí no entramos en combate, fue todo bombardeo. Ajá. Ahí vas a escuchar de que hay una historia que se quedó un soldado con una ametralladora, que es una historia que no existe. Ujú. El único que se quedó ahí fue el cabo Barroso con su grupo de soldados y el mortero 81 milímetros. Quien presenció eso también fue, tengo entendido, y esto contado también por el cabo Barroso, presenció ese momento el subteniente Franco. Ajá. Pero fue él, el cabo Barroso, el que cubrió no solo nuestro repliegue, sino que le dio apoyo al 4 de Corriente, quienes estaban bajo fuego enemigo. Sí. Es más, hay un cabo Nicolás Albornoz que mandó un soldado a pedirle apoyo al cabo Barroso, justamente para que le brinde apoyo de fuego porque estaban siendo atacados. Y ahí fue donde, aparte, aprovechamos nosotros para replegarnos y dirigirnos al Monte Tumbleton. Ajá. Así que ahí en el Monte Dos Hermanas no tuvimos contacto directo, fue el bombardeo, no tuvimos contacto directo con el enemigo, con armas automáticas, ni cuerpo a cuerpo, ni ninguna historia rara de que se quedó uno con una ametralladora más, no. El único que se quedó ahí fue el cabo Barroso con su grupo de soldados y en compañía del subteniente Franco. Después, cuando nos estábamos replegando, casi en la base, todavía nos seguíamos encontrando en el Dos Hermanas, pero prácticamente en la base había una elevación donde nos reunieron ahí, esperando, si no tengo mal entendido, que mandaran gente del Bill 5 de Infantería para que nos guíe, porque había partes que estaban minadas por propia tropa, Sí. justamente por los avances ingleses y todo eso, y para que nos guíe, para no pasar por campo minado, estábamos esperando gente, bueno. Y en ese momento, entre el bombardeo inglés y el bombardeo argentino y ese duelo en un momento aparentemente regularon mal, pues nos tenían que cubrir
repliegue también ellos y se ve que regularon mal, tengo entendido así también, cayó una bomba justo donde estábamos nosotros. Bueno, esa misma bomba cayó a escasos metros míos, tuve la bendición de Dios de que no me agarró ninguna esquirla, pero sí me desparramó, con decirte que perdí el conocimiento, porque me quedé inmóvil, encima, yo te lo relato así rápido, pero me empecé a tocar pensando, la verdad es que me sentí que estaba muerto, pensé que esta era la muerte, pero estaba inmóvil, me había quedado como, se ve que perdí el conocimiento, pero a la vez el cerebro te sigue trabajando, ¿viste? Sí. Y a medida que iba recuperándome, tenía un terrible zumbido en los oídos, apenas me pude empezar a mover, me tocaba pensando a ver si tenía algún golpe o herida o algo, y sentía que no tenía nada, pero a la vez pensaba, en todo momento pensaba que estaba muerto, ¿viste? Quedé totalmente confundido, desorientado. Sí, sí. Bueno, y a medida que se me iba yendo el zumbido de los oídos, escuchaba los gritos de mi compañero Negrito Guanes, que estaba a unos metros, a 5 o 6 metros detrás mío en diagonal. Yo estaba en cuclillas con el fusil en el medio de las piernas. Sí. Yo creo que la misma esquirla que lo agarró él en la pierna me llega a agarrar a mí, me decapita o me pega en el medio del pecho y me destroza. Él le agarró la pierna, quedó muy mal herido, y junto con él quedó herido, pero bueno, él se pudo trasladar, Miguel Tode, que se le instaló una esquirla en el talón, pero no, el Negrito Guanes le cortó, no sé, se ve que la vena, la aorta, algo se estaba desangrando, y bueno, lo único que pudieron hacer era colocarle morfina, y lo que tengo entendido, porque te digo la verdad, quedé tan desorientado, y se me tornó todo tan confuso para mí, que yo creo que estuvimos 15 minutos más, habremos estado ahí y nos encolumnamos de vuelta, así que no te puedo decir certeramente qué fue lo que pasó después con ese soldado. Creo Sí. que no lo trasladaron a ningún lado. Bueno, de ahí nos encolumnaron de vuelta para ir a Monte Tumbledon, y ahí en la base, o ya cuando estábamos en subida al monte, encontramos unas 3 carpas que nos dijeron que no las toquemos, porque no sabíamos si tenían alguna cazabobo ahí, Claro. y ante la duda no tocar. Pero antes de llegar al Monte Tumbledon me olvidaba decirte que estábamos cruzando un valle en el cual quedamos totalmente expuestos, que era como, no sé cómo explicarte, como un río de piedras pero seco, ¿viste? Y Sí. me acuerdo que teníamos que ir pisando arriba de las piedras, pero no había agua, pero quedamos totalmente expuestos. Sí, sí. Y tiraban bengalas, se escuchaban detonaciones así a lo lejos, de ametralladoras, pero a lo lejos. Y tiraban bengalas y bueno, en ese momento nos hacían mantener la imagen congelada para no delatar la posición, Claro. hasta que esa bengala tocaba el piso y continuábamos la marcha. Bueno, y así llegamos a Monte Tumbledon, donde te comenté lo de las carpas. De ahí en más llegamos a la terraza de lo que era el Monte Tumbledon y nos apostaron en una primera posición. Te digo que esto te lo estoy contando medio superficialmente porque ya te digo, esa bomba a mí me dejó totalmente desorientado y Sí, en sí. vez de caminar parecía que iba levitando. Sí, sí. Más o menos para que me entiendas, porque no creo que piense que estoy dudando de lo que yo te estoy diciendo. Nos hicieron tomar una primera posición con Juan Oriberger, con la ametralladora, en la cual en un momento, no sé si al detectar movimiento, qué, lo hicieron efectuar 2 ráfagas de ametralladora cortas, y no se obtuvo ninguna respuesta, y automáticamente tuvimos, no sé, fueron minutos nada más, y adoptamos una nueva posición, dimos una vuelta como en U, como si fuera una herradura, Sí. donde nos metimos en literalmente un callejón sin salida. En ese callejón había una subidita aproximadamente de 1,5 metros, de una piedra grande, donde nos subimos, que quedamos como en una especie de balconcito, donde había otra piedra grande que tenía unos 30 centímetros de alto, donde Juan Oriberger apostó por última vez su ametralladora, apoyó el bípode ahí. Hasta ese momento, ya te digo, se escuchaban detonaciones así a lo lejos, pero no tan lejos ahí.
Tengo entendido que anterior a que nosotros lleguemos ya había habido combates ahí, pero bueno, cuando llegamos nosotros, aparentemente hubo una pausa de fuego, con decirte que teníamos una latita de corned beef que la abrimos y la comimos entre tres, que duró lo que un suspiro. Sí, ni hablar. Resulta que, no me preguntes cómo ni cuándo, se desató el infierno. Y era una lluvia de bala trasante, de proyectiles, una cortina de bala trasante, tiraban con lanzacuete, con granada, explosiones, las balas te rozaban 2 centímetros de la cabeza, y el combate se fue dando que lo que a vos te parecía un minuto parecía una hora, y lo que parecía una hora te parecían días. Sí, ni hablar. Lo que sí sé que estuvimos unas cuantas horas ahí. No te sé decir exactamente porque yo calculo, no me gusta hablar pavadas, pero para mí fue eterno eso, para mí fue toda la noche. Con decirte que de ahí nos replegamos de día, que ahora eso después te lo voy a pasar a contar, hasta que en cierto momento del combate a mi compañero le da una ráfaga ametralladora en el medio del pecho, y yo estaba tirado cuerpo a tierra al lado de él, porque lo abastecía de las bandas. Estaba tirado cuerpo a tierra y era un pibe muy tranquilo, muy compañero, muy siempre predispuesto para todo, buen soldado, buen como persona, como ser humano, y en ese momento yo lo miraba y estaba irreconocible, parecía como poseído, te juro, no, viste, muchas veces uno a veces te pones a pensar de que podías haber hecho algo, esas cosas que tiene, viste, que lo podía haber agarrado del hombre, tirarlo a la ropa y tirarlo para abajo, y son esas cosas que te pones a pensar después que podías haber hecho y que no las hiciste. Y de repente lo agarró esa ráfaga y cayó arriba mío, yo quedé debajo de la axila de él, y bueno, le pasé el parte a nuestro jefe de sección en ese momento, el subteniente Lamadrid, diciéndole, yo en ese momento le dije que lo habían matado, porque de la forma que cayó ya me di cuenta que ni herido estaba. Recuerdo que mi oreja quedó en el lugar donde a él lo habían herido, y no me olvido más ese sonido, porque a pesar de que no se escuchaba nada por el combate, sentía ese ruido que me quedó grabado para toda la vida. Sentía como que él quería hablar, pero en vez de salir la voz por donde tenía que salir, no salía por ahí, sino por otro lado. Ahí automáticamente me devastó, no lo podía, como digo siempre, no lo podía asumir, no lo podía aceptar, se me pasaban millones de cosas por la cabeza, de las cuales habíamos hablado, que habíamos mantenido charlas, de cuándo íbamos a volver, si íbamos a volver, era esos tipos que te daban, siempre te levantaban el ánimo, era un líder en el grupo, era muy buen compañero, tengo anécdotas muy buenas de parte de él, que estaría horas contándotelas, y ya esperando que después de lo que había pasado, veías pocas esperanzas, ya veía pocas esperanzas en uno también. Y viste cuando ya decís, ya estás entregado, ya desde antes, ya después de las cosas que habías visto, ya estabas como entregado ya desde antes. Y en cierta forma, lo único que vos le pedías a Dios, que si tenía que ser, que sea rápido y no quedar agonizando. La realidad era esa, y era lo que te pasaba por la cabeza. Y bueno, por cuestiones de segundos, a medida que se hizo insostenible, ya te dabas cuenta, de acuerdo a las armas que se iban apagando, porque ya iban quedando heridos, iban quedando muertos, y bueno, por esas cosas de Dios y por cuestiones de segundo, pudimos desaferrarnos de a poco los 10 o 12 soldados que quedábamos ahí. Supuestamente, uno de los primeros que fueron heridos ahí en ese combate, que te los voy a nombrar. ¿Me das un minutito que te nombro los caídos? Por supuesto. Estos son los nombres que se tienen que ver, que la gente tiene que reconocer, que tiene que tener presente, que dieron la vida dándole la cara al enemigo y no murieron en un pozo como cucarachas, como cobardes.
como una persona los hizo quedar. Murieron dándole la cara al enemigo en primera línea. Te paso los nombres: Aguilar Eusebio, Ochoa Edgardo, que son 2 suboficiales. Después los soldados: Azcárate Sergio, Valvidares Horacio, Becerra Walter, Borrón Luis, Echave Horacio, Juanes Héctor, Rodríguez Juan, Luna Ricardo y Juan Domingo Risberger. Esos son supuestamente los soldados que salvó un condecorado, que supuestamente salvó a toda una compañía y que después, como inepto, cayeron adentro de un pozo, según él. Y después tenés los heridos: el soldado Brill Néstor, el soldado Tode Miguel, el soldado Juan Duarte, Peduboy Arturo, Adorno Pedro, Holguín Rubén, Peralta Hugo, Néstor Gómez y Ricardo Ramos. Cada uno de esos soldados que te mencioné primero, de los caídos, tienen todos una forma heroica y valiente. Tenés el caso de Valvidares, uno solo te voy a contar, y los otros están ahí dentro del mismo nivel porque murieron todos dando todo hasta lo último. Tenés el caso del soldado Valvidares, que esto es lo que te iba a contar. Uno de los primeros soldados que fue herido fue el soldado Pedro Adorno, en primera línea siempre estamos hablando. Sí, claro. Y al replegarse, unos 100 y pico de metros más atrás, le tiene que gritar a un soldado con una mag que le deje de disparar porque se venía replegando. O sea, que si estaba 100 y pico de metros más atrás, no es como dicen que cuando se apagó la ametralladora de Juan Domingo Risberger siguió tirando la otra. La otra no estaba ahí, estaba 100 y pico de metros más atrás del foco del combate. Esa misma ametralladora, cuando se estaba replegando, Pedro Adorno le tuvo que gritar que no le tire porque sí estaba tirando en dirección de donde él venía de combatir, hasta que se dio cuenta y no le tiró más. ¿Qué pasa? Anda prestando atención a lo que te voy a decir. Cuando llega a ese lugar, estaba el subteniente Robledo, que es el que le hace las primeras asistencias, las primeras curaciones al soldado Pedro Adorno, que era donde se encontraba esta persona con la mag tirándole, que después fue condecorado, y después, a partir de ahí, lo acompañó hasta el puesto Sanidad, hasta el puesto Socorro, el soldado Valvidares. Va, lo deja en el puesto Socorro y pudiéndose salvar, ya estando a salvo, este soldado decidió volver con sus compañeros a seguir combatiendo, con tanta mala suerte que ahí sí es alcanzado por una bomba. El resto murió, todos murieron en primera línea. Y también cada uno de los heridos tiene cada uno que, si vos los escuchás, yo jamás las había escuchado, he escuchado 3 o 4 relatos de mis compañeros heridos y te puedo asegurar que son desgarradores, no es para menos. Muchachos que se quedaron con la incertidumbre de no saber si en el momento que los abordaban los ingleses los iban a fusilar en ese mismo lugar, teniendo que trasladarse con fracturas expuestas porque los obligaban a caminar a punta de bayoneta. Tenés el caso del soldado Hugo Peralta, que le tiraron una bomba de fumígeno, se prendió fuego y por la desesperación de apagarse recibió quemadura de no sé cuántos grados en la espalda, en las manos, y en la desesperación de apagarse, al pararse, fue herido también con impacto de bala o de esquirla, teniendo infinidad de operaciones, casi año y medio, 2 años para poder recuperarse. Y esto es lo que yo quiero que se mencione, que la gente conozca que hay muchos soldados que han hecho actos heroicos de valentía y de coraje, y hay soldados que dejaron la vida ahí y no los conoce nadie. Tenés el caso de el cabo Barroso con su grupo de soldados,
que le arrebataron una condecoración, porque esa medalla que fue entregada a dedo, que no tuvo ningún mérito porque en el Monte Dos Hermanas no se quedó, y no solamente nos hizo quedar como cobardes a nosotros, está haciendo quedar mal a otra unidad, que son los del 4 de Corrientes, que sufrieron un montón de baja también, inclusive se replegaron para nuestro lado. Esto tenés relatos de gente del 4 de Corrientes. Entonces me parece totalmente injusto que vos entres hoy por hoy a cualquier página de internet y te encuentres con una cordillera de mentiras. Sergio, concretamente, ¿de quién estás hablando? De Oscar Ismael Poltronieri. La historia que cuenta Sí, Oscar... es todo mentira, así, corta y sencilla, es todo mentira. Eso de que se tiraba de los helicópteros a 10 metros, te puedo decir, se puede confundir, ¿no? Porque ahí cualquiera te podés confundir, porque muchas veces dicen, se confundió de monte, pero te podés confundir tanto. Partamos de la base que cometió la hazaña que dice que cometió en Dos Hermanas. Después dice, no, después tuve en el Tucíter, que no sé por qué lo dice así, porque es lo mismo, en Monte Dos Hermanas y el Tucíter es la misma cosa. Después dice que fue a Montequén. A todo esto después se fue a Monte London. A Montequén no sé qué fue a hacer. A Monte London tampoco sé qué fue a hacer porque fue tomado por los ingleses la noche anterior. Te lo comenté, la noche anterior a que nos ataquen a nosotros, atacaron el Monte London. Así que no sé qué fue a hacer a Monte London. Después de Monte London, lo ha dicho Beto Altieri, que combatió ahí. Dice, ¿qué viniste a hacer? Viniste a combatir con nosotros, ¿en dónde? Después de Monte London se fue a Puerto Argentino. Y ahora me vengo a enterar de que el teniente de corbeta Miño le designó un grupo de ingenieros anfibios para iniciar el ataque, nada más ni nada menos que del Monte Tambledo. Estamos todos locos. No solo que no se quedó en el Monte Dos Hermanas, porque es todo mentira, que tampoco estuvo en el lugar donde tenía que estar cubriendo a sus compañeros cuando se apagó la MAD de mi hermano, el que cayó en combate dándole la cara al enemigo, el cual él dijo que lo mataron con un tiro en la cabeza en Monte Dos Hermanas 2 noches antes, que fue lo que él lo detonó, lo hizo montar en cólera y se desesperó y quería matar a todos, que decían que venían, que les tiraban, que tenían chaleco antibala, que no sé desde cuándo, de dónde sacó que los ingleses tenían chaleco antibala. A mi compañero lo mataron el 14 de junio, horas antes del cese de fuego en el Monte Tambledo, y en primera línea. Y cuando se apagó esa ametralladora, no te digo que tenía que estar al otro lado porque no pueden estar dos armas de apoyo juntas, Sí. pero tienen que estar en la misma línea, pero no 100 y pico de metros más atrás donde lo vio mi compañero. Cosa que después, los 10 o 12 soldados que nos pudimos replegar de esa fracción, de esa sección, porque el resto quedaron caídos y heridos ahí adelante, cuando nosotros apenas nos pudimos replegar a los tumbos y de a pocos metros y tratar de alternarnos, cubriéndonos entre nosotros, porque te lo puede contar Hugo Peralta, cuando lo abordaron los ingleses, él quedó boca abajo y por debajo del casco miraba cómo el inglés que estaba parado, apostado arriba de él, con el fusil en la cintura, nos tiraba a nosotros y caían las cápsulas arriba de la cabeza de él y le pegaban en el casco. Que esto no es que vos salís a pasito gentil, no, vas haciéndolo de a pocos metros y con la suerte, la carambola de que no te peguen ninguna esquila ni nada. Claro. Por eso te digo, por obra y gracia de Dios nada más, yo creo que Dios me agarró así como uno agarra algo de una mesa y me sacó. Y así lo mismo los otros que zafamos de ahí por cuestiones de segundo, porque zafamos de ahí por cuestiones de segundo, si no corríamos la misma suerte que corrieron los que quedaron ahí, heridos o muertos. Seguro. Y en ese momento estaba nuestro jefe de sección ahí, nuestro oficial jefe de sección, Esteban Vigrela Madrid. Y él no dejó solo a ningún soldado atrás. Por eso yo la verdad que a veces me pongo a pensar y no le encuentro explicación de por qué se insiste de que Poltronieri estuvo. Poltronieri no estuvo. Y se está perjudicando, por eso es lo que yo no entiendo. Es el primero en quedar como un cobarde. Y peor todavía, porque como jefe de sección está dejando un soldado a retaguardia a cubrir su espalda, cosa que no fue así, se quedó combatiendo con nosotros a último momento.
Bueno, y te vuelvo a repetir, cuando nosotros nos estábamos replegando, ya había amanecido a todo esto, ya era de día, me topo con el subteniente Robledo, el cual le había hecho las primeras curaciones al soldado Pedro Adorno, y era en el lugar donde se encontraba el soldado Oscar Ismael Poltronieri, que ya no estaba más tampoco. No sé si me explico. Sí, sí, claramente. O sea que la única ametralladora que estuvo en el frente de batalla, en primera línea, fue la de Juan Domingo Oribercé. Por eso yo no entiendo por qué, habiendo tanta gente para elegir, porque ¿sabes lo que pasa? Primero dice que fue a Montequén, a Montelón, como te dije antes. Sí, sí. Y ojo, vos vas a decir, estás diciendo una cosa y estás diciendo la otra. Yo estoy diciendo lo que dice por boca de Poltronieri en cada uno de sus videos. Cada uno puede entrar a YouTube y que escuche los videos y que se fije cómo se contradice de un video al otro. Hay un video en el cual dice que la MAG la rompe, la destruye, para que no la usen en contra de él. En otro video te dice que la entierra. En otro video te dice que se quedó combatiendo hasta las 3 de la tarde, se quedó combatiendo 10 horas. ¿Cómo hizo entonces? ¿En qué quedamos, hermano? ¿Te quedaste combatiendo hasta las 3 de la tarde en Monte Dos Hermanas? ¿O estuviste en Montequén, en Monte London, fuiste a Puerto Argentino, después encabezaste un grupo de ingenieros anfibios para iniciar el ataque del Monte Dos Hermanas cuando, estando 250 metros más atrás? ¿Cómo se entiende eso? ¿En qué quedamos? Decidiste. O te recorriste toda la isla, que si vos te pones a pensar, si la gente toma un poquito de conciencia, ¿cómo hizo para trasladarse con la ametralladora? Combatir todas esas horas. ¿Quién le reponía munición por munición? Entre los dos valijines tenés 6 bandas, ponele, tenés 600 municiones. Voy a ser generoso, 700 municiones, ¿no es cierto? Sí. Por más que la administre como la administres, vos apenas tocás el gatillo, y no es que tirás tiro a tiro. Cuando vos apenas rozaste el gatillo, te devoró una banda. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo pudiste combatir? ¿Cómo hiciste después para...? Me gustaría saber, me interesaría saber cómo hizo para reponer munición por munición de las cuales se le iban desagotando las vainas de las bandas. Corregime si me equivoco, Sergio. Quien porta la MAG no puede portar también los valijines. No, él supuestamente llevaba las bandas colgando. Ahora, para abastecer esa ametralladora, tenés los 2 valijines con las bandas y munición. Pero aparte, a medida que se te gasta, porque tiene una cadencia de tiro de 1000 tiros Sí. por minuto, calcula que esas bandas te sirven para... Si le mandás fruta, calcula, si tira 1000 tiros por minuto, ¿cuánto te duran 600 municiones? Menos de un minuto. Pero bueno, la administró, pero de tantas horas te administraste las bandas. A lo que voy es a esto. ¿Cómo hizo para reponer munición por munición y aparte de dónde? Porque vos para abastecer esa ametralladora necesitas un cajón de municiones, el cual lo llevan tus auxiliares o tus abastecedores, como lo quieras llamar, que pesa aproximadamente unos 30 kilos. Claro. ¿Qué hizo? Él se movió por toda la isla con el AMAC, con las bandas, repuso la munición por munición, que fue arrastrando el cajón con municiones, que pesa 30 kilos, del Monte Quén al Monte London, que pide un flete. Lo que quiero que tome conciencia la gente es los kilómetros que hay entre monte y monte para que se dé cuenta que es imposible. Aparte decidiste, o hiciste todo eso, o te quedaste hasta las 3 de la tarde combatiendo el Monte Dos Hermanas. ¿Me entendés? No coincide nada. La bronca que a uno les da, que a nosotros nos da, que a veces nos dicen que nosotros desmalvinizamos de esta forma porque muchos nos han insinuado que esto lo único que logran es desmalvinizar, les hace mal a la sociedad. Entonces, ¿qué nos quieren decir con eso? ¿Que metamos la mugre abajo de la alfombra y le seguimos mintiendo a la gente, a la sociedad? Para mí desmalvinizar es esto, es mentirle a la gente y presentarle un falso héroe abriendo tantos héroes de verdad. Lo mismo que hay muchos que te preguntan y te sospechan, ¿viste? Te ponen en duda. Te preguntan, y después de 39 años vienen a hablar. Qué raro esto. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Son varios los factores. Primero, el estrés postraumático que provoca aislamiento y a uno le permite hablar cuando puede
y no cuando quiere. Después, en un principio, la verdad es que siendo consciente que era toda una farsa, qué sé yo, de movida uno, viste, le restamos importancia pensando que todo iba a quedar ahí sin trascender. Jamás nos pensamos que se iba a ir a la banquina así como se fue, ¿me entendés? Sí, sí, claro. Después, cuando las mentiras empezaron a crecer y entre ellas se empezó a involucrar empañando el nombre de nuestros caídos, ahí ya, viste, lo consideramos una falta re grave. Y bueno, ahí decidimos manifestarnos, pero eso, ¿qué pasó? Se nos dificultaba porque no teníamos los medios de comunicación que hay ahora, internet, Facebook, WhatsApp y toda esa serie de cosas con la que ahora vos contás y te podés comunicar y podés difundir y comunicarle a la gente. Seguro. Y encima que no teníamos esa ventaja, justamente esta persona nos llevaba 40 años de ventaja, teniendo de por medio la facilidad de ir a programas, hablar, que lo escuchen. Él tenía algo que lo acreditaba, una medalla, ¿me entendés? Que él muchas veces dice, pues, ellos hablan de envidia, tienen la medalla. No, mi amigo, que si me llega a escuchar, yo hablo por mí y hablo por mis compañeros también, porque todos tenemos la misma mentalidad. Ninguno de nosotros queremos una medalla a costa de mentiras. La medalla la puede conservar toda su vida y que la lleve eternamente, pero lo único que le va a servir y lo que le va a quedar de esa medalla es el peso, porque el valor se lo da el que la porta, no la medalla. La medalla no tiene ningún valor, es un cacho de chapa, y hay gente que no tiene ninguna medalla e hizo actos heroicos de verdad y no tiene ninguna medalla. Y tuvo muchas posibilidades, ¿viste? Métodos para dar, conocer los hechos. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho cosas para revertir esto, pero al no tener llegada, siempre terminábamos con resultados desfavorables, ¿me entendés? Y ese fue el motivo por el cual uno dice, ¿y por qué se callaron tanto tiempo? Claro. Sergio, retomamos por un ratito, bueno, el tema del repliegue de ustedes, cómo fue que zafaron de esa situación en Tumbleton para después replegar hasta, imagino, Puerto Argentino. Ya estábamos hablando de las horas finales de las acciones, ¿no? Sí. Bueno, mirá, ahí como pudimos, ya te digo, desaferrarnos, que llegamos a ese lugar donde supuestamente tenía que estar esta persona. Sí. Bueno, no estaba. Y bueno, ahí vas bajando como podés, ¿viste? Porque venías recibiendo fuego y después llegó un momento que ya te alejabas del fuego de las armas automáticas, pero ya entraban en protagonismo el bombardeo y tenías que ir a andar esquivando bombas, y así fue como muchos compañeros también en el repliegue quedaban por el camino, ¿me entendés? Uno de ellos fue, que por lo menos se salvó, fue Ereñuc, y perdió la extremidad del brazo derecho, creo, y se le cortó el brazo, tenía con el brazo agarrado en un hilo. No, hasta que después fuimos llegando a las inmediaciones del pueblo, empezamos a tirar munición y todo eso a la bahía, algunos tiraban armamento. Y bueno, después llegó el momento de la rendición, en la cual tuvimos que tirar el fusil en esas famosas pilas de armas que se ven en todos lados. Sí. Y bueno, nos tomaron prisioneros. Recuerdo que nos metieron en un galpón, en un hangar, que por lo que sé aparentemente era un aserradero o algo de eso. Lo reconocí enseguida porque yo de chico trabajé de carpintero. Y había garlopas, cepilladoras, sierras, se ve que era un aserradero, algo de eso. Y estuvimos ahí prisioneros y bueno, recuerdo que había un portón del lado de atrás, otro adelante y una puertita muy chiquita del costado que estaba al lado como una especie de kitchené, de cocinita, en las cuales, bueno, nos abrían ahí, obviamente estaban todas custodiadas por ingleses, viste, los accesos venían con frazadas, con alimentos, viste, nos tiraban ahí para que nos repartamos y bueno, estuvimos prisioneros. Después ahí nos hacían realizar diversas tareas, así de a grupo, nos llevaban de a 8, 10 soldados a limpiar
Una vez nos llevaron, no sé si era una casa o no sé, es más, no sé si era algo del correo, porque recuerdo que un compañero mío agarraba estampillas, placas enteras de estampillas, viste, de cartas, viste, Sí. y mira, no sé si era el correo eso, y bueno, limpiar eso, nos hacían trabajar, acomodar, estuvimos no sé cuántos días prisioneros hasta que después nos embarcaron por intermedio de unos remolcadores Sí. al Bahía Paraíso. Bueno, ahí nos hicieron embarcar, nos hicieron bañar, nos dieron ropa limpia, mamelucos, unos mamelucos nos dieron de comer, y después con el vaivén del barco largamos todo, creo que nos Ujú. duró lo que un suspiro en el estómago porque era impresionante, claro, la falta de costumbre, Claro. encima la sola, el barco tan grande parecía una cascarita de nuez en el medio del océano, porque vos de repente veías la ola que parecía una montaña y de repente subía al barco y calculá cómo se movía eso y lo que comimos, bueno, la mayoría vomitó todo. Claro. Y bueno, con eso nos llevaron hasta Puerto Quilla en Santa Cruz y de ahí la vuelta no recuerdo bien si nos llevaron en micro o qué, hasta Río Gallegos y de ahí sí, de Río Gallegos hasta Palomar en avión. Después de Palomar fueron al regimiento. No. Ajá. Después del Palomar nos llevaron a Campo de Mayo, Ajá, sí. creo que era la escuela de la Lemos, creo que estuvimos ahí, estábamos en unas instalaciones que había como unas aulas que no sé si eran asistentes sociales o psicólogos o qué, que nos preguntaban, no sé, nos hacían preguntas como si hubiésemos vuelto de la luna, Ujú. cómo era el terreno de Malvinas, cómo era esto, cómo era lo otro, nos preguntaban cosas y bueno. Y ahí estuvimos unos días hasta que recibimos visitas. Yo recibí la visita de mi familia, que bueno, ahí tuve una experiencia muy fea. Cuando iba caminando en dirección a mi familia, mi compañero Dijulo me dice que ahí a unos 5 metros estaba el papá de mi compañero, de Juan Domingo Liberfer, que no me olvido nunca más esa imagen. Un hombre con un sobre todo azul agarrado al alambrado mirando para adentro buscando a su hijo. No tuve el valor de hablarle en ese momento, ahí compartí ese ratito con mi familia, ellos se alegres de verme, obviamente, de saber que había vuelto y yo te digo la verdad no podía sacar la vista de ese hombre. Creo que ni disfruté de mi familia porque se me cruzaban miles de cosas por la cabeza, recuerdo de mi compañero, el momento de que él se enterara y yo no le decía nada, ¿viste? Te pasan miles de cosas por la cabeza. Pero bueno, hay veces que, como digo siempre, Dios te vuelve a poner las cosas en el camino. Una vez yo estaba en mi casa, en esa época vivía en Belgrano, y me tocan el timbre y eran 2 efectivos de la Policía Federal que estaban de civil y me dijeron que venían en comisión porque estaban buscando el paradero de mi compañero. Me dice, mirá, nosotros venimos del hospital militar y habían hablado con Néstor Gómez, ellos, y yo lo entiendo, él no tenía la certeza de cómo había sido y seguramente con el temor de que le pida una explicación de cómo fue y él no saber qué decir, agarró y le dijo que sabes exactamente qué fue lo que le pasó a Juan, fue González Sergio, y bueno, ahí se fueron a mi casa. Bueno, le dije yo lo que había pasado, pensando en que ellos iban a ir a darle la noticia y lo que menos me esperaba que me iban a decir que no era lo mismo que se lo digan ellos si yo les podía hacer el favor de hablar con él. Así que tuve que tomar el valor de decírselo, así que se concertó una cita, el padre vino a mi casa y bueno, mira, cada vez que cuento esto me produce mucho dolor. Le dije lo que le tenía que decir al padre, después por temor a que se descomponga lo acompañé a donde estaban los compañeros y me fui porque la verdad es que, con perdón de la expresión, me hizo mierda, Ni hablar. estaba re mal. Después estuve como 3 meses o más que no salía a ningún lado, estaba encerrado en mi casa, no dormía, fumaba.
había quedado mal, viste, con mucha bronca, ira, odio, impotencia, angustia, una mezcla de todo. Mi hija era modista de alta costura y bueno, un día fue a la casa de una amiga, y fue con la pareja de ella, y me llevaron a mí para sacarme un poco, ¿viste? Recuerdo que tenía 2 hijas, esa pareja, una chica de mi edad y una más chiquitita que tenía una ratita ahí, es una hámster, una ratita esa que después cuando me fui me terminó regalando una. Y bueno, y esta chica me preguntaba, viste, y yo le esquivaba, viste, pero no parecía descortés, viste, y ella se veía interesada, me decía, yo quiero colaborar con tus compañeros si tenés amigos o compañeros heridos, hacerles compañía, o llevarle unas revistas para ir a charlar, para que se sientan acompañados, vos me podrías, dice, sí, por supuesto, le digo. Así que fuimos al hospital militar y ella llevó revistas, llevó cosas para charlar con los soldados, no sé si le llevó chocolate, no me acuerdo qué otras cosas había llevado, una bolsita con cosas. Y bueno, ahí lo vi a Néstor Gómez, un par de muchachos más que no recuerdo bien, pero sí me acuerdo bien de que lo vi a él y nos quedamos el tiempo que nos dio para estar de visita y bueno, nos retiramos. Y bueno, después no sé qué más fue de la vida de esta chica, no la vi nunca más. No me acuerdo más cuánto tiempo estuve encerrado. En esa época había profesionales que se ofrecían gratuitamente para atender a veteranos de guerra. Mi vieja me quiso hacer atender una vez, me tocó una ahí a un par de cuadras, que tuve muy malas experiencias con la psiquiatra, ¿viste? Inclusive un día me senté yo ahí y se me quedó mirándome, yo no sabía decirle qué empezar y me quedé callado, y me dice, si vos te quedás callado, yo también. Y creo que nos quedamos 1 hora y media callados los dos ahí, y yo decía, perdón de la palabra, ella era más loca que yo, no sé, preguntarme algo, iniciarme una conversación. Yo dije, no, esto no es para mí. Y bueno, me fui, después intenté un par de veces más con decirte que esto más adelante, ¿no? Porque después dije, algo tengo que hacer en mi vida porque voy a ser macana. Y dije, bueno, me puse a trabajar con el taxi, fui a sacar el registro profesional, que en esa época estaba en Estados Unidos y 9 de julio. Con decirte que me fui hasta allá y me rebotaron, tuve que volver, no me dieron el registro porque era menor de 21 años y tenía que firmar mi vieja. Esas cosas de la vida, viste, que vos decís, mira, vengo de una guerra y no me quieren dar un registro para manejar un auto. Y bueno, tuvo que venir mi mamá a firmar para que yo pueda sacar el registro profesional y salir a trabajar con el taxi. Así que mira, no sé si fue mejor quedarme en mi casa o salir con el taxi. Vivía todo el día en la calle, no había día que no me agarraba trompada con los colectiveros, con todo el mundo. En 2 oportunidades estuve a punto de matar a una persona, una me lo sacaron de la mano porque le iba a partir la cabeza contra el cordón como una sandía. Aparte de eso, yo estaba trabajando en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que empecé como ascensorista y me tuvieron que sacar de ahí porque estaba entre un ascensor de 1 metro por 1 metro que me estaban enloqueciendo. Me dieron el pase a movimiento de vehículos, que era donde estaba la flota de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, donde hacía clearing bancario, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, un día tuve un problema con mi jefe y me lo tuvieron que sacar de las manos porque le iba a tirar con un matafuego en la cabeza, cosas así, ¿viste? Moraleja, terminé 1 año y medio en consultorios externos en el Borda, iba 2 veces por semana, medicado, todo mal, veía todo negativo, todo negro, no le encontraba sentido a la vida, no sentís paz, no podés disfrutar de las cosas simples de la vida, te queda mucho de eso, ¿viste? Y encima viendo todas estas injusticias de que hay compañeros que no se pueden defender y siento esos fantasmas que como que me golpean la espalda y me dicen ¿hasta cuándo te vas a callar la boca? Y siento la obligación moral de hablar por ellos y siento mucha culpa por todo, ¿me entendés? Primero por las cosas que nos dejó a todos la guerra, y no solamente a nosotros, sino a cada una de nuestras familias. Claro. Porque cada uno de los veteranos, todo esto se lo transmite a su familia, a sus hijos, a sus mujeres, inconscientemente, sin querer, tal vez por reacciones, por actitudes,
por hablar o por decir cuiden la comida, y es como que uno es una bola de defectos que es como que vos, no sé, son cosas tontas, ¿no? Pero de repente vos vas a comprar al almacén y es como que tenés el síndrome de acumular para que no te falte comida, ¿viste? Y yo de repente no soporto que se tire ni una galletita, y eso les inculqué a mis hijos, que no, acá no se tira nada, se disfraza todo. Una papa se puré, de un puré haces una albóndiga. Todos esos malestares se lo transmitís a tu familia y ellos lo absorben. O sea que no solamente sufre el veterano de guerra, sino cada una de las familias también. Seguro. Ni hablemos de todos aquellos que ni siquiera, porque nosotros mal que mal, con dolor, con angustia, con tristeza, con odio, con ira, con bronca, con lo que sea, volvimos. Sí. Pero ellos no tuvieron la posibilidad que nuestros compañeros caídos nos dieron a nosotros, que hoy en día podemos abrazar a nuestros hijos y levantar a nuestros nietos. Y ellos no tuvieron esa posibilidad, porque lo vieron todo, hasta último momento. Entonces te da bronca cuando viene uno y miente y encima quiere denigrar y empañar sus nombres. Entonces eso ninguno de nosotros se lo vamos a permitir. ¿Me entendés? Porque acá están todos los nombres. Acá tenés todos los nombres que yo te pasé, de los heridos, de los caídos. ¿A quién salvó? Porque supuestamente dice, en todos lados dicen, lo podés ver en cualquier lado, dice, salvó a todos sus compañeros. Disculpame que te vuelva al tema. Salvó a 150 soldados enfrentando. ¿A dónde está lo que salvó? Si ni siquiera estuvo para cubrir a su compañero con la ametralladora cuando mataron a mi compañero. Entonces, bueno, ya te digo, eso es lo que te pone mal. Así que, bueno, esa es mi historia. No sé si te queda algo pendiente. No, o agradecerte, Sergio, por este rato, agradecerte muchísimo por traer tu testimonio duro, real y muy duro, con toda tu historia, no solo en la isla, sino a la vuelta. Agradecerte muchísimo y dejarte el micrófono a disposición para lo que quieras agregar. No, mirá, el agradecido soy yo, como siempre digo en todos lados, porque me dan la oportunidad de dar a conocer a esos muchachos. ¿Qué más agradecido puedo estar? Yo soy el agradecido, no vos. Porque estos son los verdaderos héroes. Nosotros no les llegamos ni a los talones. Y eso es lo que me pone bien y lo que yo te tengo que agradecer, que vos me des la posibilidad de que estos nombres los conozca la gente, se escuche y los conozca la gente, porque si no, no los conoce nadie. Si no es por tu medio, por todos los lugares donde he estado, por la posibilidad que vos me estás dando, nadie escucha estos nombres, que son los verdaderos héroes, y no tienen ninguna medalla, ¿me entendés? Uh-huh. Así que el agradecido soy yo, Fernando. Sergio González, soldado clase 62, veterano de guerra de Malvinas. El abrazo enorme, Sergio, y gracias. Otro abrazo para vos, Fernando, y muchísimas gracias también.